Buenas tardes a todos. El mensaje que yo quiero darles es principalmente una reflexión sobre lo que acaba de suceder. Sé que algo muy importante que se dio en las presentaciones es la reflexión de el ChatGPT no me dio la respuesta porque o hicimos mal la pregunta o el contenido que surgió de esa respuesta no fue el adecuado. ¿Eso qué significa? Que se dio una reflexión, pero porque yo ya tengo un conocimiento previo. Y eso no es una novedad. Siempre que uno lee un libro de papel, se hace la misma pregunta. Un texto de medicina dice, bueno, lo que dice ahí es correcto. La medicina basada en la evidencia también dice lo mismo. Es decir, si yo leo un artículo, hay una forma de evaluar esa evidencia y decir esto es adecuado o no, o lo puedo aplicar en mi paciente o no. Aquí nos estamos enfrentando a algo que lo llamamos inteligencia, a mi modo de ver no lo es, sino que nos estamos enfrentando a una nueva interfase. Ya tenemos otras interfaces y hay interfaces que son problemáticas. Una es Wikipedia, por ejemplo. Uno hace una búsqueda de algún personaje histórico, por ejemplo, sale Wikipedia y es una interfase que nos da una información. Pero en este caso el ChatGPT lo que nos está dando es una interfase muy amable. Fíjense además que el lenguaje es muy neutro, es muy diplomático, ¿no? Seguramente alguien ha ensayado a decirle algunas palabras soeces y él le va a responder de una forma muy diplomática, yo no voy a hacer eso. Es muy particular esa forma. Y quiero que veamos este ejercicio pensando en que no es un problema nuevo. Ese es el otro punto. Para poder llegar a una reflexión ética y responder a una pregunta que ha surgido en los grupos. Es si en algún momento los computadores reemplazarán a los médicos o cualquiera va a ser un médico porque va a simplemente listar una serie de síntomas y poder generar un diagnóstico. Aquí en esta diapositiva dice MySyn. MySyn es un programa. Tiene ese sufijo porque casi todos los antibióticos tienen ese sufijo en inglés. Y dice que es un motor de inferencia simple y una base de conocimiento de aproximadamente 600 reglas. Es decir, son 600 reglas para poder llegar a un diagnóstico en caso de una sospecha de infección. El médico ejecuta una serie de preguntas que se responden como sí o no. El MySyn le va preguntando cosas sobre el paciente y uno pone sí, no, sí, no. Son aproximadamente 600 reglas y al final, ¿qué le proporciona? Una lista de posibles agentes bacterianos, se lo lista como una probabilidad diagnóstica en razón a las reglas que tiene el algoritmo, el por qué llegó a esas preguntas, a esas respuestas y el manejo del tratamiento farmacológico para esa infección. Cuando esto se testeó contra 10 expertos en infectología, el sistema, y lo puse en inglés, porque así está en el artículo, nunca falló. Dio la respuesta adecuada, dio la respuesta correcta. Dijo, este es el patógeno, este es el antibiótico que tiene que darle. Y fue validado por 10 expertos que tenían experiencia, pues precisamente en infectología. Quiero que tengan esta imagen en la cabeza. ¿Cuándo sucedió eso? MySyn fue creado por Edward Shortlife, que es uno de los padres de la informática biomédica, en 1970 empezaron a trabajar. En el 75 salió, no existía el online en esa época, pero se hizo público y la validación fue en el 79. Es decir, llevamos para 50 años de los programas o los algoritmos de apoyo diagnóstico. No es un asunto nuevo y eso es lo que quiero insistir en la reflexión. Llevamos 50 años expuestos a estas posibilidades. ¿Por qué no conocíamos esto en los 90s? Porque no había poder computacional. No había forma de que lo que hace hoy ChatGPT es coger trillones de información y poder enviarlos en una interfaz que sea amable para nosotros. Existen otras interfaces que ya conocemos y utilizamos y no hacemos el cuestionamiento. Una es Google. Yo pongo unas palabras de búsqueda y a través de un constructo que se llama la web semántica me genera unos resultados. Y la pregunta de fondo es la misma que cuando yo leo un libro de texto. ¿Lo que dice allí es correcto o no? ¿Lo que genera Google es correcto o no? ¿Lo que genera ChatGPT es correcto o no? Y esa es la pregunta ética, digamos, que está detrás de ese asunto. Entonces, primer punto es decir, fíjense las fechas. No es un asunto nuevo. Solo que hoy lo tenemos de una forma pues, amplificada por el Internet y no sé si saben cuándo salió el ChatGPT. Noviembre del año pasado. Es decir, llevamos un momento muy corto y se convirtió en la aplicación más consultada, superando a lo que ocurrió en su momento como motor de búsqueda de Google.
Otro punto importante para la reflexión, obviamente no lo vamos a resolver, es que es la inteligencia artificial. Ya en las charlas anteriores se ha hecho una reflexión al respecto sobre qué es la inteligencia y si sí estamos hablando de inteligencia o no, o las inteligencias estrechas o amplias. Pero lo importante, Pascual, que es uno de los autores, es un ingeniero que se ha dedicado a la ética de la investigación, se hace esta pregunta, es si la inteligencia artificial como una, llamémoslo una disciplina de conocimiento o desarrollo, es o la comprensión de las ciencias de la computación a través del uso de las ciencias psicológicas del comportamiento, o es todo lo contrario, es la comprensión de lo que es la inteligencia, es decir, las ciencias psicológicas y del comportamiento, a través de una herramienta que son las ciencias computacionales. Esta pregunta es fundamental, ¿por qué? Fíjense que nosotros utilizamos redes neurales, esos términos ¿de dónde vienen? De las neurociencias. Procesamiento del lenguaje natural, vienen de la semántica, es decir, las ciencias del comportamiento, otras áreas, la lingüística sobre todo, y la lingüística en este caso juega un papel fundamental en las respuestas que ustedes encontrarán en el ChatGPT. Eso es lingüística y semántica. ¿Será eso inteligencia? Es la pregunta de fondo. Y de hecho la inteligencia artificial surgió como la posibilidad de entender el cerebro humano a través de herramientas computacionales. Entonces la dirección que toma esta pregunta que se hace Pascual es muy importante. Porque ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿En dónde nos vamos a poner en esa posición? Y, por supuesto, eso nos va a llevar a algo muy interesante. Si yo no hago la reflexión sobre la calidad, precisión del contenido que me genera una respuesta, como la herramienta que utilizamos hoy, que es una de tantas, pues yo puedo empezar a tener no solo un sesgo en relación a las fuentes de donde surgieron esas respuestas, sino en mi comportamiento, dado que asumo que lo que dice allí es muy bueno. Me salió una respuesta adecuada. ¿Eso cómo lo podemos ir pensando en términos de una consideración ética? Esta consulta, pues aquí está la fecha de la consulta, de hecho para Vancouver y para APA ya existe la forma y cómo se debe citar el ChatGPT en caso de que lo utilicen en un artículo, en una presentación, ya está la norma, dice cómo hay que citarlo. Pero es muy complicado, ¿por qué? Son las preguntas que están allí. Yo le hice la pregunta, ¿no? La ética de la inteligencia artificial en medicina y me genera un documento coherente, agradable de leer, relativamente corto, pero empieza uno con las preguntas. ¿Esto es un plagio? No me genera unas referencias inmediatamente. Yo le puedo preguntar las referencias, pero incluso el ChatGPT inventa referencias. ¿Es una fabricación de datos? Lo que acaban de ustedes hacer es, ¿de quién? ¿De los autores del algoritmo o de ustedes que hicieron el prompt? ¿O utilizaron el prompt para generar la pregunta? ¿Se comprende el concepto cuando me genera la respuesta o porque yo tengo previamente conocimientos que puede decir, oiga, esto que me está diciendo aquí no tiene sentido? O si lo tiene porque yo ya conozco previamente. ¿Cómo contrasto las fuentes? Es el principal problema. Las fuentes que está consultando esta herramienta son trillones de información que están en diferentes bases de datos. Fíjense que medicina en la basada en la evidencia, ¿qué nos dice? Usted tiene una pregunta tipo Picot, vaya, busque la evidencia y contrástela. ¿Aquí lo hicimos? No, inmediatamente genera un gran entusiasmo porque me genera una respuesta pues, muy buena. Me organiza cosas que no puede organizar, pero los procesos de validación va a ser lo más complicado. Y hay algo muy importante, es si la respuesta surge de un sesgo o lo induce. ¿Por qué surge de un sesgo? Hay un axioma en informática que es muy interesante, es que basura entra, basura sale. Es decir, en el proceso algorítmico, la caja negra, que uno no sabe cómo funciona, que coge esa información y me genera una respuesta, y la respuesta es el output, podría estar absolutamente errada porque las fuentes están erradas. Entonces, aunque la interfaz sea muy bonita y muy agradable, es probable que las fuentes de información sean sesgadas, por tanto la respuesta también está sesgada. O, como les dije, la respuesta induce un sesgo. Todos nosotros estamos de cierta forma perfilados, por ejemplo, por Google. Cuando me llega un correo electrónico, le mando un correo electrónico a alguien y le digo, por alguna razón que no sea comprar ropa, le digo ropa roja, seguramente en el spam al otro día de ese mismo Gmail hay una gran cantidad de promociones de ropa roja, chaquetas rojas, y da la apariencia que a mí me gustan las chaquetas rojas. Y es probablemente que abra uno de esos correos y diga, esta chaqueta está bonita, y termine yo comprando una chaqueta roja. Eso puede ser irrelevante en términos de una compra, aunque de todos modos es cuestionable, pero ¿qué pasaría si esa misma noción o si esa misma idea sucede en la toma de decisiones como son los sistemas de apoyo diagnóstico?
Una herramienta muy utilizada en el mundo que se llama Hipócrates, Epócrates, en donde es una calculadora médica básicamente, en donde uno signos y síntomas, algunos paraclínicos, posición geográfica del paciente y me da los diagnósticos. Y así de bueno como Medicine hace 50 años es Hipócrates, validado. Cumple con los parámetros relativamente recientes que la FDA dio para estos dispositivos. ¿Es eso mejor que un médico? Y si un paciente hoy en día nos llega con impresos de cosas que ha sacado de Google, ¿qué pasa si nos llega con un escrito surgido de ese tipo de herramientas? ¿Quién induce el sesgo allí? Entonces el sesgo es un asunto muy importante como de reflexión. Conclusión de ese punto, los algoritmos de inteligencia artificial pueden estar sesgados si se entrenan en conjuntos de datos que contienen información a su vez sesgada. La respuesta está sesgada desde la fuente. Algunos habrán hecho el ejercicio en el ChatGPT en que uno reta la respuesta, le dice esto no está bien, la redacción no está adecuada, etc. Hay una forma de retarlo. ¿Por qué? Porque, como se mencionó, la inteligencia artificial se va entrenando a medida que genera respuestas. Y si yo la reto, se puede dar. Hay un fenómeno que es pues, típicamente humano, que se llama el jailbreaking, en donde gente con mala intención entrena inadecuadamente el algoritmo. Entonces yo puedo retarlo y decirle, no, esa respuesta está inadecuada aun cuando era correcta. Y entonces, ¿qué genera? Que el entrenamiento del algoritmo se va a basar en información errada que alguien le introduce. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que hacer el programador? Utilizar un entrenamiento que se llama entrenamiento contra adversarios. El ingeniero que lo generó dice, yo sé que hay gente que me va a meter aquí basura, tengo que hacer algo para que se detecte esa basura. O, por ejemplo, ustedes habrán escuchado el Turnitin, que sirve para saber si un texto tiene un plagio. Es decir, si un estudiante me entrega un ensayo, yo lo paso por el Turnitin y me dice exactamente las fuentes de dónde vienen. También hay un anti-ChatGPT, que son GPT-2, GPT-3, GPT-0, en donde yo le introduzco el output del GPT y me dice si la estructura surgió de una inteligencia artificial. Fíjense que todas esas preguntas vienen desde el sesgo y a la validación o la posibilidad de decir que lo que surge de allí es correcto. Porque especialmente en el área de medicina lo que vamos a enfrentar como problema no es tanto la escritura de un ensayo, sino que alguien va a tomar decisiones basadas en las respuestas que dan estos sistemas. Nos lleva a una segunda reflexión, es si eso es así, ¿quién es el responsable de eso? Aquí muy interesante, por ejemplo, la figura que nos mostraron de los médicos viajando por el espacio en cierto estilo artístico. Eso es divertido simplemente, pero si es un diagnóstico de un paciente, ¿sí? O si es la respuesta en una revista, por ejemplo, ¿de quién es la responsabilidad frente a una respuesta precisamente como esta? O incluso nosotros como facultad empezar a recolectar datos sobre el desempeño de los estudiantes. ¿Qué tal que el parámetro sea cómo le fue al estudiante versus Hipócrates? O cómo le fue al estudiante versus la respuesta de ChatGPT. ¿Eso tendrá sentido? Pues tiene tanto sentido que incluso muchas facultades ya han empezado a plantearlo o a hacerlo. Entonces, venimos de la fuente, del sesgo y de la probabilidad de generar una responsabilidad sobre esa toma de decisiones. Ahora, hay un punto interesante. Digamos, hoy utilizamos una de las tantas herramientas, pero seguramente muchos tienen estos tipos de relojes ya en sus muñecas, conectadas a aplicaciones. Y hay muchos dispositivos conocidos como wearables, en donde los pacientes se visten de cosas que miden variables fisiológicas y, por supuesto, eso facilita muchas cosas como la hospitalización en casa, la teleasistencia, etc. Pero ¿dónde termina la privacidad de esos datos? Y es muy posible que no tanto los nativos digitales, pero tanto estudiantes como pacientes no sepan, pero sí les preocupe tanto la privacidad como el riesgo de que esa información se utilice indebidamente. Y eso va a cambiar la medicina, no en el sentido que ya hemos hablado y que es obvio, sino en la direccionalidad de la atención. Es diferente que yo, por ejemplo, la mayoría de personas que utilizan estos dispositivos, por ejemplo, para hacer ejercicio, ¿no? Para saber cuánta frecuencia cardíaca tuvo, respiratoria, etcétera, etcétera, puedan ser detectados como enfermos antes de la sintomatología. Por tanto, la dirección de la búsqueda de la enfermedad se está dando a través de los datos y no cuando yo cruzo un horizonte clínico y me siento enfermo y voy al hospital.
ahí donde está la privacidad. Es decir, es como un gran hermano vigilándome mi frecuencia cardíaca y mis variables fisiológicas y determina en algún momento que yo me voy a infartar. Me puede llamar una ambulancia. De hecho, eso ya pasa, ¿no? Hay wearables en donde yo apenas estoy entrando en algún tipo de arritmia que potencialmente sea letal, podría yo programar mi chaleco especial que ya existe para que una vez llame una ambulancia o alguien venga con un cardiodesfibrilador. Lleva al segundo punto, en términos de privacidad y confidencialidad. ¿Cuál es la transparencia? El doctor Rico mostró en su diapositiva una cosa que me gusta mucho, es que parece magia, ¿no? Que adentro de lo que allí ocurre, que nosotros además no sabemos porque no somos ingenieros, ocurre algo, parece una magia, ¿no? Yo le pongo una pregunta tan simple como hacer una receta de cocina y sale algo supremamente coherente, incluso bueno. Eso, cuando no conocemos eso, lo han llamado, pues es una caja negra en donde suceden cosas de las cuales no tenemos mucho control o prácticamente ningún control. Entonces nos queda difícil entender cómo se toman las decisiones. Porque nosotros teníamos control sobre lo que hacíamos. Ahora ya no tengo control porque un algoritmo me está sugiriendo con una alta probabilidad de verosimilitud y precisión que eso es lo que usted debería hacer. Entonces me automatiza a mí y esa transparencia es importante conocerla de alguna forma. En términos de los estudiantes y educadores, pues quisiéramos hacerlo, pero como mencionaba, existe la posibilidad que uno utilizar esa información para evaluar cómo se desempeña el estudiante. Y el estudiante no sabría cómo se hace porque precisamente hay una caja negra allí detrás. Finalmente, y en otros hospitales del mundo ya es algo casi rutinario incluso, por ejemplo la distribución de ciertos medicamentos ya se hace con robots y va a haber una nueva interfase. Hoy la interfase que probamos fue este chat, es una interfase amable. Pero será lo mismo que un robot, por ejemplo, distribuya medicamentos en los pisos de los hospitales. Eso ya no es ciencia ficción, eso ya se hace. Y hay experiencias que son un poco perturbadoras al respecto. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las más perturbadoras fue que produce más aislamiento. Uno de estos dispositivos se llama EMA, que es Electronic Medical Application, que se le otorga a un robot la posibilidad de darle los medicamentos a veteranos de guerra en Estados Unidos. Desafortunadamente no resultó como debería haber resultado, que hubiera mejorado la adherencia, porque el robot le dice exactamente cuándo tiene que tomarse el medicamento y cuál medicamento, él no se equivoca. ¿Cuál fue el problema? La mayoría de los veteranos destruyeron físicamente los robotcitos, porque antes iba una enfermera a ayudarlos a tomarse sus medicamentos. Eran personas que eran de la tercera edad, vivían solos y su única interacción era esa enfermera. Se la reemplazaron por un robot. Muy inteligente el robot, muy costoso el proyecto y fue un fracaso. Eso genera el aislamiento y también en los estudiantes puede generar una forma de aislamiento. Muchas de las cosas que hoy, digamos, celebramos, como es el trabajo en grupo, como es la interacción, etcétera, etcétera, podrían perderse en razón al mal uso de estas herramientas. Y la interacción, digamos, humano-robot en otros países va en un avance que parece incluso, si uno de verdad están pensando en eso, por ejemplo en Japón las leyes que ya existen sobre la posibilidad que los robots o la inteligencia artificial tenga sentimientos y debería tener entonces derechos. Termino esta parte con este teorema que es fundamental. Les hablé de Edward Shortlife, que es uno de los fundadores de la informática biomédica, y el otro es Charles Friedman. Aquí se alcanza a ver la referencia abajo. Y lo que uno se pregunta es si el computador es mejor que el cerebro humano. Esa es la primera pregunta y es una pregunta absolutamente de índole ética. Es decir, si lo correcto que debe seguir sucediendo, lo bueno en el desarrollo tecnológico es que el computador supere al cerebro humano. En el dogma, que se llama así, fundamental de la informática biomédica, la respuesta de Friedman es no, es el cerebro más el computador los que son superiores al cerebro humano. Las dos figuras de arriba son del artículo original, esta es un poquito actualizada con una pantalla plana simplemente. Y eso es lo que, digamos, en informática médica nos interesa, es que lo que tenemos básicamente, reemplazando un poquito esta, llamémosla ecuación, es que tenemos datos y procesamiento. Los datos vendrán de los computadores, las bases de datos. Hay un procesamiento mucho más rápido en términos computacionales, pero la información, que es lo importante, viene del cerebro humano. Datos hay muchos, pero información no. La interpretación correcta de esos datos se llama información. Entonces, en términos básicos, no cambia nada de saber o de tomar una decisión de decir, este libro es bueno o malo, ¿por qué y por qué razón?
es una interfaz en papel. Si la interfaz es una respuesta de un chat GPT, la pregunta es exactamente la misma. La calidad que tenga eso y la validación que se le dé. Resumiendo, digamos, aquí existe una serie de palabras que tenemos que introducir dentro de nuestro quehacer médico, porque ahora estamos rodeados de dispositivos a través de los cuales se pueden operar pacientes, grandes bases de datos en los hospitales, información genómica, interacción pues a través de internet, etcétera, etcétera. Y tenemos seguridad. ¿Cómo aseguro que todos esos datos que estamos recogiendo en términos de los pacientes están seguros? Hemos sufrido, digamos, como país en estos últimos años que el INVIMA lo hackearon, que después una APS, etcétera. Eso no es trivial. Y esto cuesta muchísimo. La privacidad de esos datos en razón a la seguridad. La mitigación de los sesgos cuando las fuentes están sesgadas. Vuelvo, insisto, si entra basura al sistema, la respuesta, el output va a ser basura. ¿Cómo mitigo yo los sesgos si las fuentes ya están sesgadas? La inclusión de datos que mitiguen esos sesgos, la responsabilidad sobre la toma de decisiones alrededor de estos temas, la relevancia de los mismos. Fíjense que algo importante que se hizo en el taller es que la pregunta sea relevante. Si se hace esa misma pregunta en un término de la actividad médica, de la educación, y hay algo, digamos, que está entre lo ético y lo legal, son estos aspectos. La regulación, si esto debería tener leyes específicas o no. Unos han dicho no, esto simplemente va andando solo y evoluciona, o los estados deben regularlo. ¿Quién gobierna esos datos? ¿No? ¿Quién está fijándose que todo esto se cumpla? ¿Qué tan precisas son las respuestas? ¿Cuáles son los problemas de interacción del usuario con la interfaz? Y si hay transparencia en los procesos para que no existan cajas negras de las cuales yo no sé qué está pasando. Esos son, obviamente, problemas bastante complejos que no vamos a resolver hoy. Pero sí son preguntas importantes. Esta parte, ya para terminar, estas diapositivas son del doctor Sarante, pues que nos las dio esta mañana, y son unas ideas importantes para concluir. Esto es muy interesante, ya se mencionó previamente cómo es que el ciclo de pánico de la tecnología nos afecta. Algunos de nosotros nos acordaremos de la crisis del copy-paste. Cuando apareció el copy-paste, o sea, con control C y control V, copiar un párrafo y ponerlo dentro de otro documento de Word, hubo una crisis, pero fue muy interesante. Hay gente que decía que había que prohibir los computadores, que volver al papel al lápiz, que eso se iba a acabar el mundo, porque es que el plagio iba a ser... Y pues no se acabó el mundo, ¿no? Sino se generaron soluciones. Una de las más interesantes, pero más complejas, fue la que enfrentó ese momento Humberto Eco. Ustedes lo conocen, es un autor y un intelectual pues, de talla internacional. Él generó una solución que creo que ninguno de nosotros podría hacerla. Cuando él le ponía como tarea a sus estudiantes hacer un ensayo, pues todos descubrieron el copy-paste y hacían unos grandes ensayos. Humberto Eco obviamente se daba cuenta porque el ritmo de la redacción, la gramática, etcétera, etcétera, no concordaban y las fuentes además tampoco lo eran. La solución de él fue muy interesante. Él hizo ensayos con errores y se los entregó a los estudiantes para que ellos detectaran los errores dentro de los ensayos. Eso no lo podríamos hacer cada uno de nosotros porque se necesitaría una capacidad enorme, pero sí da una respuesta muy interesante. Es que independientemente que se regule o no se regule, o que cause angustia o emoción, va a suceder. Mañana nos van a entregar seguramente, o ya nos han entregado, respuestas a nuestras preguntas como profesores basadas en ChatGPT y otras tecnologías, incluido el copy-paste. Entonces viene la habilidad de nosotros como profesores para que estas herramientas utilizadas en forma positiva y poder superar esas dificultades que se van a dar y van a seguir dándose, como ustedes algunos recordarán que eso genera esa angustia. ¿Por qué? Porque al principio funciona, pero no funciona tan bien como fueron los comentarios ahora en el taller. Bueno, sí funciona cada vez que mejora. Si se entrena la base de datos, las respuestas son mejores. Da miedo porque esto nos va a quitar el trabajo, entonces el paciente ya va a llegar con el diagnóstico, o si yo tengo un diagnóstico errado y un abogado hace un mejor diagnóstico, podría demandarme, da mucho miedo, por eso es pánico, ¿no? Esto se está saliendo de control, hagamos leyes, nunca va a resultar hacer leyes que regulen esto, no va a resultar, ni ha resultado con otros casos. Yo recuerdo que había personas que proponían que el copy-paste se prohibiera. Cuando uno finalmente aprende, pues básicamente sí, algunas personas perderán su trabajo, otras no necesariamente, y vendrá una nueva generación.
seguramente esto en poco tiempo, no sé, incluso un año, el ChatGPT pasará a la historia y vendrá algo más interesante. Pero ya habremos aprendido a utilizarlo. Esa evolución, nos decía el doctor Sarante, pues la hemos visto en las telecomunicaciones. Hoy prácticamente nadie llama por el celular, se usa para N.000 cosas y rara vez para una llamada telefónica, pero ha evolucionado. Los cambios que se dieron desde la escritura de mano hasta la máquina de escribir mecánica versus la eléctrica, a hoy en día tener laptops, y ni siquiera laptops, sino tablets o un celular es suficiente para comunicarme y hacer la mayoría de tareas. Lo mismo en términos de medios de transporte. Hoy, si alguien estuvo mirando, se lanzó el cohete más grande que se ha construido en la historia y pues explotó, les fue mal en su ensayo, pero de eso se trata, de fracasar, de mejorar y de proponer nuevas cosas que, pues para una persona de hace un siglo pensar que uno podía viajar en 9 horas a Europa era imposible. Hoy en día es una rutina prácticamente para muchas personas. Esto lo vivimos en la facultad, los proyectores de opacos del Torreón, los proyectores de acetatos, las diapositivas, ¿no? Todo eso lo vivimos y en algún momento llegó el PowerPoint. Ignacio, el doctor Sarante, ponía esta diapositiva que él se demoró haciendo, según nos dijo, muchas horas, tratando de emular una nefrona, esto él dice que es una nefrona, y tratando de representar pues, los flujos de iones que hay en un riñón. Hoy en día, pues esto sería absurdo presentar una diapositiva, hay miles de cosas, diapositivas, modelos tridimensionales, imágenes, o seguramente en un futuro, y digamos en otras dimensiones como el metaverso, pues nos podremos meter dentro de una nefrona y ver directamente cómo funciona. Pero eso es lo que ha pasado. El PowerPoint era muy difícil, hoy en día pues no lo es obviamente, ¿no? Y él se hacía la pregunta que si esto ha evolucionado, ¿por qué en educación no? Y es una muy buena pregunta porque en vez de decir prohibamos el copy-paste o prohibamos el ChatGPT, aquí nadie lo puede usar, pues es una de las herramientas más que podemos utilizar en términos de educación para evaluar, para caracterizar, para generar datos, etcétera, etcétera. Y sobre todo además también, y eso es muy importante de todas las tecnologías, de ayudarnos a hacer otras tareas rutinarias que son no solo aburridas, sino que inducen a error. Si utilizamos estas herramientas que nos sirvan, por ejemplo, para muchas de las actividades que van desde hacer un test, hacer una rúbrica, etcétera, pues es una posibilidad muy interesante y hay varias propuestas alrededor en donde pues la educación usual que teníamos de la clase de cátedra ya no es el centro de lo que significa una vida universitaria, ya ni siquiera es precisamente solo el computador, sino una educación que va avanzando con redes y una educación que hoy en día pues involucra esos trabajos, esas tecnologías y esos conceptos que, como decía, vienen de las neurociencias y generan una nueva cantidad de términos en términos de educación que ya los usamos, ya no es raro oír redes neurales, procesamiento del lenguaje natural, lenguaje de máquina, web semántica, biontologías, ya los estamos involucrando de tal modo que lo que hay que hacer es, como siempre, hacer un buen uso de esas herramientas. Tenemos ya ejemplos y los usamos aquí en nuestra facultad. Y aunque no lo creamos, detrás de esto está la inteligencia artificial hace rato. Los que somos más viejitos, cuando apareció Google, era una interfaz en blanco con un prompt titilando y uno decía, voy a poner ahí algo y salía un resultado. Hoy, si ustedes se fijan, uno escribe y Google le va dando sugerencias de palabras a través de una ontología semántica que le sugiere palabras. Eso es inteligencia artificial, es decir, no es que sea algo que apareció hace poco, sino que se ha ido desarrollando y ya lo tenemos en nuestras cotidianidad. Y pues con esto terminaba Ignacio diciendo que este es el presente y realmente no se trata de echarlo a un lado y mantenerlo tradicional, sino que así como han evolucionado todas las tecnologías, la educación médica también evoluciona. Muchas gracias.